y el investigador judicial que estaba en Villavicencio dijo, estos no se parecen a los niños de Bogotá, sin saber mucho, sin haber estudiado, sin haber estado en contacto con los gringos. Dijo, el patrón de lesiones que tienen esos niños se parecen a los niños de los cañaduzales de Cartago. Entonces, busquemos los niños de Cartago y mirémoslos. Y estábamos en eso cuando capturaron al señor Garavito. Pero, ¿sabe qué hizo Garavito? Bueno, entonces, lo cuento es que Garavito llega y confiesa todo. Y entonces confiesa esos casos de Villavicencio. Y después le dicen, no, usted lo tenemos preso es por los de Pereira, Cartago, y son 123 o 124 muertos. Entonces va contando. Y hasta ahí. Y de golpe, curiosamente, como a los 2 años, se presenta al juzgado y dice, los 9 muertos no me han cobrado 9. Entonces dice, ¿cuáles son los 9? Los 9 de Bogotá. Entonces no. Los 9 de Bogotá no son suyos. Entonces dice, sí, son míos. Entonces, ¿cómo hizo Garavito para enterarse de los 9 muertos? Eso. Entonces lo que pasa es que el asesino en serie considera un trofeo cada uno de sus muertos y quiere ser el asesino en serie más importante ahora. Ya les cuento qué pasó con Garavito para que sea interesante. Y entonces él dice, los 9 muertos de Bogotá son míos, y nosotros no, los 9 muertos de Bogotá no son suyos, ni por el berraco. Un abogado había ido y le había contado que había 9 muertos y que habían inculpado a un señor de esos 9 muertos, que lo habían capturado por otro muerto por allá en otro lado. Y entonces dijo Garavito, esos 9 muertos son míos. Pero el patrón era completamente distinto. El de muertos de Bogotá era ritual. Les cortaba el cuello, 500 y pucho de puñaladas, les cortaba los dedos, sobre todo el dedo gordo, le metía el intestino en la boca, hacía una serie de rituales que nosotros nos permitieron decir, este es un patrón distinto y es muy organizado. Garavito es desorganizado, entonces es distinto. Lo interesante de Garavito es que se volvió después un objeto de estudio, de un estudio. Pero fíjense en lo siguiente, cómo es nuestra autoridad y cómo es de distinto. Ustedes han oído hablar de Colosio, del candidato a la presidencia del PRI, ¿antes de quién? Antes de... bueno, hace como unos 15 años, en México, en una manifestación, mataron a Luis Eduardo Colosio de un tiro en la cabeza, que era un candidato muy progresista, y después subió una casta ahí en México terrible, antes de Salinas de Gortari, después salió, no, era el sucesor de Salinas de Gortari, después de Salinas de Gortari. Entonces, hace más de 15 años, y resulta que al asesino de Colosio lo tienen en una cámara de estudio, en una celda, en una casa, donde está grabado todo, y el tipo pinta y escribe y hace cosas, y de las cosas que todavía hoy, 15 años después, le están analizando todo lo que escribe, qué hace, con quién habla, qué piensa, le graban todo lo que habla, para ver si algún día dice quién mandó matar a Colosio. Nosotros a veces hablamos mal de los mexicanos, pero los mexicanos tienen cosas interesantes. Una de esas es eso, el cuidado al asesino, a Colosio, al asesino de Colosio. Es bastante aterrador para uno ir a ver, ¿no?
verlo. ¿Cómo lo tienen? ¿No? Perfectas condiciones, con todo lo que quiere, dibuja, echa cuentos y tal, y habla con psicólogos todo el día, tal. Y le van llevando un registro a ver si en determinado momento suelta la lengua. Y le hacen análisis de todo lo que habla. Garavito aquí, nada, nadie ha preguntado nada. Pero es interesante que, como son objeto de estudio, entonces hay un doctor que se llama, que es un entomólogo y un criminalista alemán, que ha venido repetidas veces a estarse con Garavito y a estudiarlo, a ver qué tiene Garavito en la cabeza que lo llevó a matar tantos niños. Y el tercer caso de muertes de un asesino en serie es el asesino que llamaron los periódicos así y que pasó poco desapercibido hace 2 años, que llamaron el monstruo de Monserrate, que no es en Monserrate, sino un poquito más acá de Monserrate, que matábamos señoras, que alcanzó a matar 16. Entonces ese es un perfecto, entonces ustedes lo ven, y es como un habitante de calle que vive en un cambuche, que mata a habitantes de calle, y que todo el mundo piensa, este debe ser un asesino desorganizado y un pervertido, y es el perfecto organizado. En la casa donde vivía y donde mataba a las señoras, primero las tenía todas enterraditas, todas enumeraditas, todas con su, sabía con su historial qué pasó con esta, tenía toda la ropa doblada, limpia, había lavado la ropa de cada una de las muchachas, los calzones de todas las señoras, la ropa interior organizadita, como un closet. Ustedes se imaginan el cambuche era arribita de la circunvalar, pero tenía un armario donde tenía la ropa de todas sus víctimas y todas sus pertenencias organizaditas, y nadie se había dado cuenta, y llevaba más de 5 años matando gente, y con todas las tenía organizaditas. Si no es una cosa circunstancial de una pelea de vecinos, nunca las autoridades se encuentran al señor y nunca saben, y casi que no creen las policías. La policía nuestra es interesante porque los policías más inteligentes son los de la calle, ¿no? Esos policías que llamamos, ¿qué? Los patrulleros son los más perspicaces, ellos son los que lo pillan, unos patrulleros son los que se dan cuenta. Entonces, el asesino organizado, yo no sé, los estudios psiquiátricos no los conozco, que hayan establecido en este momento de ese señor, pero lo han estado estudiando, a ese un poquito más, ya lo condenaron muy rápidamente, pero los psiquiatras de medicina legal se han seguido hablando y escuchándolo y hablándolo y examinándolo, a desentrañar qué tipo de asesino es, porque en nuestro medio es una curiosidad realmente científica el asesino en serie. No es frecuente el asesino en serie. Bueno, una vez nosotros examinamos el cuerpo, establecemos el patrón de lesiones, establecemos la lesión patrón, nos quedan 3 cosas interesantísimas que establecer. La primera se llama la causa de la muerte. La causa de la muerte. Entonces vamos a cambiar hoy un dicho. Hoy vamos a cambiar un dicho. El dicho dice, el dicho colombiano, para uno morirse no necesita sino estar vivo. Ese es el prerequisito. ¿Sí? Ustedes que son estudiantes de la universidad ya saben que es un prerequisito, ¿no? Prerequisito para pasar de tal semestre a tal es tal cosa. Entonces, el requisito para morirse uno es estar vivo.
Pero lo que se necesita para uno morirse no es estar vivo, es tener una causa. Una causa. Entonces, causa no es una comida chilena, peruana, ¿no? Las causas, no. Es bien sabrosa, pero no es eso. Las causas. Entonces, causa es la lesión o enfermedad que le produce a uno la muerte. Es decir, uno siempre tiene que tener una causa para morir. Si no tiene esa causa, no se muere. Entonces, quítele la causa y sigue vivo. Así de elemental es. Entonces, si a uno le cortan la cabeza, pues lo decapitaron, esa es la causa de la muerte. Aunque ustedes no crean, eso es un problema fundamental, establecer la causa de la muerte. Es la lesión o la enfermedad que le lleva a uno a morir. Esa es la causa. Y ese es un oficio muy importante, porque las causas son infinitas. Puede uno morirse de cualquier cosa. Entonces la causa pueden ser infinitas, hay muchas causas de muerte. Bueno, la otra cosa que le toca investigar es la manera de la muerte. Entonces ustedes van a ver que dicen causa y manera. Y manera no son sino 5. Manera no son sino 5. Son, o uno se muere de su propia enfermedad, y entonces se llama muerte natural. Es decir, nos morimos de nuestra propia enfermedad. Y esa enfermedad que nosotros nos morimos se llama muerte natural. Las enfermedades naturales no se las puede provocar uno, nadie, directamente, pero sí indirectamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora el decreto que prohibió la dosis, que cómo no la prohibió, que dice que los policías le pueden a uno quitar la marihuana y la no sé qué tal, ese, en sus consideraciones dice que las drogas le causan daño a los niños y por eso es que deben ser prohibidas y decomisadas. Entonces lo que pasó es que el decreto quedó cojo, es decir, tal, y después bebidas azucaradas, y etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, a usted no lo vuelve diabético ardilalule, pero sí la gaseosa lo vuelve diabético, tomándola todos los días, acompañando las comidas. Pronto, ¡ay, pucha! Entonces, pero a pesar de que uno se muera de diabetes, pues no van a decirle el doctor ardilalule, usted asesinó a fulanito de tal, ¿no? En los Estados Unidos, McDonald's tiene en toda la barra, y aquí también, un aviso grandote de ensaladas. Entonces, cuando demandaron a McDonald's por producir infartos del miocardio, entonces dijo, no, porque esa es la voluntad del que compra hamburguesas aquí. Aquí hay una fila para las hamburguesas y aquí para la comida sana, ensaladas. Nadie pide ensaladas. Ah, bueno, la libre voluntad de la gente. Entonces, la propia enfermedad no se investiga judicialmente, pero se hacen gran cantidad de autopsias de muertes naturales. Es decir, Bogotá la morgue hace 3.800 autopsias de muertes naturales. Yo este año llevo 28, 29 autopsias de muertes naturales en Facatativá. Yo estoy haciendo las muertes naturales en Facatativá. Entonces dicen, ¿pero cómo es posible? Dice, porque muchísima gente se muere de su propia enfermedad, de muerte natural, sin atención médica. Entonces, esas personas, lo que hace uno es hacerle la autopsia y decir, se murió de tal cosa, y se acabó el cuento. Entonces, ahí ya
se le explica a la familia, se murió de tal otra, se hace un informe y no salvó. Esa es la muerte natural. Ahí caben los infartos, caben los cánceres, caben las peritonitis, caben todas las cosas. Bueno, después viene la otra manera, es el homicidio. Una persona le quita la vida a otra. El homicidio. El homicidio es elemental, entonces es otra manera de muerte. De una manera, una persona le quita la vida a otra. El tercer grupo, la tercera manera de muerte es el suicidio. Una persona se quita la vida queriendo quitársela. Ojo con eso, porque es queriendo quitársela. Entonces, en Colombia tiene una característica muy importante, Colombia con respecto a la manera de muerte suicida, es que es muy indecente, es muy atormentadora, es muy poco aceptada. ¿Sí? Yo pienso que es un derecho de la gente quitarse la vida, pero yo ¿no? Pero las familiares no aceptan que alguien se quiera suicidar. Les parece una cosa muy terrible. Pero en cambio les parece más o menos aceptable el homicidio. ¿Sí me entiende? Oiga, por Dios que sí. Es que yo estoy convencido de eso, que sí. Tengo una amiga muy querida que su hija se suicidó hace bastantes años. Y cada vez que hablo con ella dice, el día que me mataron a mi niña. Entonces, y yo cada vez que le digo, sí señora, su hija se mató por culpa de alguien, del amor de una persona, mató a esa muchacha. Ese fue el culpable, pero no fue el asesino. Ella se quitó la vida, no que él la mató, que no sé qué, y arma un cuento, y el berraco y tal. Y nunca ha podido superar eso, porque le parece imposible que su niña se mate, y sí es posible que la maten, porque los colombianos somos así, aceptamos el homicidio. Bueno, tenemos posibilidades de salvarnos también de eso. El suicidio, mientras el homicidio son 13.500 el año pasado en Colombia, los suicidios no llegan a 2.000. ¿Sí? Entonces, a medida que la sociedad colombiana se vaya mejorando mentalmente, van a aumentar los suicidios bastante, y van a disminuir los homicidios. Sociedades desarrolladas se mata más la gente. País más bucólico del mundo y más lindo que es Polonia y República Checa. Pues la principal causa de muerte es el suicidio. Pues, mucho menos, homicidios no hay en Polonia, yo creo que no hay 100 en el año. En cambio, suicidios habrá 5.000. Entonces es muy interesante. En Colombia ha ido aumentando poquito a poco el suicidio, con gran angustia por parte de los papás. Los papás vivimos pensando, carajo, ¿no? El suicidio es muy terrible. Bueno, la otra muerte es la accidental. La otra manera de muerte es accidental. Entonces clasificamos, de acuerdo con todo lo que hemos hecho, decimos esto fue un accidente. Los verdaderos accidentes son raros, porque es un hecho totalmente fortuito, no previsible, imprevisto, que sucede de vez en cuando. Muy poquitos accidentes hay, así que uno diga, bueno, fueron... Y se pone uno a pensar cuál realmente fue un accidente, y hay muy pocos muertes accidentales, realmente accidentales. De resto son circunstancias, pues que hay algunas son prevenibles, la gran mayoría, entonces hay que juzgar eso. Lo más frecuente, los accidentes de tránsito, que ya vamos en 6.500 accidentes de tránsito este año,
Bueno, eso es una cosa, pero los accidentes de tránsito en Colombia son una epidemia, eso sí son una epidemia. A medida que hay más motos, aumentan, ha habido 3.500 motociclistas muertos este año. Si ustedes dividen por los días que llevamos, en Colombia siempre hay cada día bastantes motociclistas. Hace unos 5 años, para hablar de una cosa así pequeña, en el Plan Nacional de Desarrollo, con un amigo que teníamos en el Senado de la República, metimos un mico en el Plan Nacional de Desarrollo, pero como era un mico chiquito no pasó desapercibido. Y ese mico decía que la Agencia Nacional de Seguridad Vial le daba a Medicina Legal un salario y medio mínimo legal vigente por cada muerto en accidente de tránsito que hubiera, o sea, cerca de 1 millón de pesos. Y pasó así en la ley, así lo firmó el presidente Santos y todo el mundo, nadie se dio cuenta. La Agencia de Seguridad Vial es una agencia muy burocrática que tiene el Ministerio de Transporte, que ha tenido en el último año como 5 directores y ahora nombraron una OA. Sí, creo que le he oído por ahí, dice un poco de bobadas, ¿no? Y no se ha percatado del problema de que este año le toca pagar 6.000 millones de pesos a Medicina Legal. Entonces Medicina Legal todos los años le pasa la cuenta. Señor ministro de Transporte, usted me debe 7.000 millones. Usted le dice, ¿y eso? Los muertos. Usted cada vez que va por un peaje le cobran 200 pesos y esos 200 pesos van a un fondo de seguridad vial. Y ese fondo de seguridad vial que recoge los peajes recogió el año pasado 88.000 millones de pesos. Y esos 88.000 millones de pesos los dividieron en 3. 30.000 para la Fuerza Aérea, 30.000 para la Policía y 30.000 para el Ejército. El Ejército compró un tanque de guerra para cuidar la carretera de aquí a Villavicencio. No sirve para nada. Y han gastado la plata desde el 2002 en eso. Pero eso es otro tema que nos expandimos en eso. Entonces los accidentes de tránsito son muy grandes y el patrón lesiones muy, muy interesante de los accidentes de tránsito, un tema muy interesante. Y el otro son los accidentes en el hogar, que son inmensos, que son como otros 7.000, ¿no? Que son de diversa clase, pero muchísimos, ¿sí me entiende? Los que suceden los accidentes laborales son mínimos los que causan la muerte, pero mínimos, comparados con los accidentes en el hogar. En el hogar son muy frecuentes, el señor que se cae de la escalera, el que va poniendo un bombillo y se resbala y se cae, el que se sube al techo a hacer otra cosa. Bueno, miles de causas. Entonces, esas son las muertes accidentales. Y las otras muertes se llaman las muertes indeterminadas. Entonces, la tragedia del forense es la siguiente. Sabe de todo. Ha estudiado 30 años. Tiene toda la experiencia del mundo. Y se encuentra con un muerto que no entiende, que no se le encuentra nada, que no se sabe de qué, que vino la muerte y se lo llevó y no sabemos qué pasó. Se llama la muerte indeterminada. Y entonces se gastan ingentes cantidades de dinero averiguando de qué se murió alguien y uno no es capaz. No se sabe. Se le hacen todos los tóxicos. Entonces empiezan las teorías. Entonces alguien dice, muerte por inhibición, que no se sabe qué es, pero se murió. Eso ya está revaluado. El otro, no se sabe. Ese tipo de muertes son un problema en todo el mundo. Y entonces eso genera
la siguiente circunstancia para que vean el otro oficio. Es que los forenses guardamos de todo. No solamente, entonces póngale cuidado a la tragedia del muerto. Viene, pasa por la morgue, después lo convierten en una cosa de 5 páginas, porque ningún protocolo tiene 10, de 5 a 10 páginas. Mal escrita la gran mayoría. Bueno, y encima le toman fotos, y encima le toman muestras, y encima guardan cosas de cada muerto. Se guardan cosas. Entonces existe la cosa que se llama la reserva, las muertas en reserva, y el depósito de evidencias, que son fascinantes. Fascinante es el mundo de la reserva y el mundo del depósito de reserva. Es fascinante. Porque entonces se guardan muestras biológicas y muestras no biológicas. Biológicas, sangre y tejidos de todos los muertos. Entonces, por ejemplo, en Bogotá hay protocolos de necropsia desde el año 43 guardados todos en el Archivo de Medicina Legal. Es un archivo riquísimo porque están todos los muertos de Bogotá desde el año 43 del siglo pasado a esta fecha, de todos. Y hay muestras biológicas de todos los muertos desde el año 97 hasta hoy, o sea, 97-2007 ya van 20 años. Desde los últimos 20 años hay muestras de todos. Entonces son unas bodegas donde está guardado de todo. ¿Y qué es de todo? Pues vísceras de todos los muertos, guardaditas, bien guardadas. Pedacitos de cerebro, corazón, hígado, sangre y orina de todos los muertos, y humor vítreo, que es el líquido que tenemos detrás de la córnea. Entonces, en frasquitos guardados. ¿Para qué sirven esas muestras? ¿Para qué sirven las fotos? ¿Para qué sirven todas las cosas? Para volver a ver los casos después de años, para volver a revisar qué fue lo que pasó y para hacer investigaciones de qué fue lo que sucedió. Entonces, hay casos pues históricos muy interesantes. El caso más interesante, se cumplen hoy 33 años, que es el del Palacio de Justicia. Entonces, fíjese la cosa tan interesante. Los muertos del Palacio de Justicia se sucedieron en tres momentos específicos. En el momento de la toma, el 6, a las 11 de la mañana, como entre el 6 y las 7 de la noche hubo unos muertos. Después la noche del 6 al 7 y después el 7 por la mañana. Los muertos, lo que pasó, les voy a contar no lo que pasó en el escenario, porque eso está muy discutido, pero lo que pasó con los muertos sí es muy interesante, que es interesantísimo. Entonces, los primeros muertos los llevaron rutinariamente, la policía judicial de esa época se llamaba los juzgados de instrucción penal municipal, y se llamaban los comisarios de policía y los jueces municipales. No actuaron en el primer momento los jueces militares, sino en el primer momento actuaron los jueces civiles. Y entonces los primeros muertos los recogieron ellos. ¿Y en dónde los recogieron? Unos en las puertas del palacio y otros en el Hospital San Juan de Dios, que era el hospital que quedaba cerquita, a donde llevaron los heridos. Y esos muertos están documentados
muy bien. Una de las cosas interesantes es que se documentaron común y corriente, como hacían en esos años. Es decir, iban y hacían la inspección del cadáver, como lo hacen ahorita si alguno de nosotros se muere aquí, viene la policía y toma las fotos y le pregunta tal y tal. Dentro de las cosas muy simpáticas que pasó, es que hubo uno de esos muertos que eran miembros de la guerrilla, que se murieron ahí, y el primer muerto lo confundió la policía judicial con un policía. Y entonces lo levantó bien, como un policía, pero estaba fresco, completo, tal, tal. Y era un muerto de el M-19. Esos son los primeros. Después vienen los muertos de la noche, o la tarde-noche, los que sucedieron en el incendio. Y esos muertos del incendio, todos están carbonizados. Son como 40 y pucho, de 48, 50 muertos, 48. Y después, al otro día en un baño, hubo un poco de muertos. Y entonces esos vuelven a estar frescos. Pero al contrario de los primeros, los primeros fueron policías, miembros del ejército, los geladores, unos choferes, unos escoltas del DASH y 9 guerrilleros o 10 guerrilleros el primer día. El segundo, la noche, pues se murieron el grueso, y al final vuelve a haber mezcolanza, pero entonces la mezcla es magistrados, miembros del M-19 y demás. Entonces hay unos muertos del primer día, muertos de la noche y muertos del otro día. Pero cuando llegan a medicina legal, llegan mezclados que no se sabe cuál se murió la noche y cuál se murió al otro día. Para completar, eso es el día 6, el día 7, el día 8, el día 9, el señor ministro de Gobierno, que era el señor Jaime Castro, le ordena a la policía que coja a los guerrilleros y se los lleve y los entierre en el cementerio del sur. Entonces la policía lo que había hecho el primer día era separar, y había en la morgue había un depósito que era como un polígono rudimentario, y ahí pusieron a todos los que supuestamente eran guerrilleros. Entonces los pusieron a todos ahí, este guerrillero, este guerrillero, este guerrillero, este guerrillero. No sé cómo fuera el criterio con el cual ellos los agruparon, y la policía vino por la noche del 9 y se los llevó para el cementerio del sur y los enterró, con el argumento de que el M-19 iba a tomar la morgue para rescatar los muertos. Lo interesante es que de los primeros muertos, del primer día, la familia de los guerrilleros se habían llevado un poco. Habían ido y habían recogido como cualquier otro muerto. Yo vengo por mi muerto y tal, tal, y se lo entregaron. Entonces, pues, se lo entregaron. Se fueron 28. Y después vino la entrega a las familias de los magistrados y los empleados. Entonces sucedió una cosa muy interesante, muy interesante. La policía judicial actuó excelentemente bien. Todo el mundo habla de que la policía judicial destruyó las pruebas, de que barrió, de que cubrió. Eso son puras mentiras. Eso es puras mentiras de los periodistas y de los que hacen eso. La policía judicial era juiciosísima, dirigida por un señor que no es mi santo de devoción, pero es un magnífico policía, y hizo todas las cosas muy bien, pero hizo un procedimiento que era el siguiente. Decía, aquí está este muerto con esta ropa, entonces mando este muerto para medicina legal y me quedo con la ropa, me quedo con las pertenencias
y me quedo con tales cosas. Ese muerto llegó a medicina legal, lo examinaron, le pusieron un número y la ropa estaba con otro número en otro sitio. Entonces yo vengo a reconocer mi familiar. Sí. ¿Cuál es el muerto? Fulanito de tal, el señor magistrado tal. Ah, bueno, las pertenencias están en tal parte, vaya, mírelas. Entonces iba y miraba y decía, este es el anillo, este es la no sé qué, esta es la... Volví a la morgue y decía, yo lo reconocí, es el número tal. Ah, bueno, corresponde a tal cadáver. Y empezó el desorden, porque no hubo coincidencia entre las pertenencias y las cosas, y además porque hubo algunos errores fundamentales ahí. Bueno, se enterraron los muertos, todo el mundo se llevó sus muertos. Curiosamente no quedaron como 5 o 6 que nadie recogió, que nadie supo quiénes eran. El último, en febrero 18 del año 86, lo enterraron. Bueno,